Me recuerda al sur argentino, la vista. No las casas, porque es otro estilo. La reja está bien, pero adentro hay una puerta como entreabierta. Ay, me da miedo acercármela. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y en el video de hoy estoy en Tarrytown, saliendo del campus que está allá atrás, IF Campus. Bueno, hay bastante tránsito por lo que veo hoy. Hoy es lunes, quizás por eso hay un poco de tránsito. Y lo que les quiero mostrar hoy es, si ustedes quieren, deciden o están averiguando para venir a quedarse al campus de IF a estudiar inglés, ¿qué hay para hacer? ¿Cómo es Tarrytown? ¿Cómo es la ciudad de Tarrytown? Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y de bonus track, si puedo, quiero ir al pueblo que está al lado, que se llama Sleepy Hollow, que me dijeron que es muy lindo y que además parece que es más económico si quieres comprar algo. Así que hoy vamos a descubrir cómo es esta ciudad, que les digo es preciosa. A mí me encanta. Para arrancar, apenas salen del campus, lo que tienen es esta vista. Ahora parece todo muy lindo y yo estoy disfrutándolo porque es todo en bajada, pero tengan en cuenta que para volver es todo subida. Entonces, sí, obviamente como esta modalidad es para personas de cualquier edad, de hecho en las clases yo estoy con un señor que creo que tiene como, según me dijeron, 75, 76 años o más. Él está bien físicamente y seguramente puede hacer esto, pero es para todo el mundo, entonces si a alguien quizás le cuesta mucho caminar, le pueda llegar a dificultad. Miren qué lindo es esto, lleno de flores, plantas, el día está hermoso también. Entonces quizás si les cuesta caminar mucho, puede ser un lugar difícil para quedarse. Quizás, si quieren, yo me imagino que si quieren pueden rentar un auto, por ejemplo. No creo que haya ningún problema, habría que preguntar. Eso es algo que yo no sé, porque ni se me ocurrió, porque yo no iba a rentar auto, pero quizás pueden. Lo que pasa es que para ir a Manhattan, ir en auto creo que es lo peor que puedes hacer, pero podrían, por ejemplo. Y bueno, seguimos caminando. Miren la vista que hay acá, por ejemplo. Es precioso. Las casas que se ven son muy bonitas porque Tarrytown es un lugar de gente con poder adquisitivo, con buen poder adquisitivo. Y lo que se puede ver acá es que, por ejemplo, dejan todo afuera. Yo sé que quizás alguien que me esté viendo diga, ¿y qué tiene? ¿Ven? Ahí tienen todas las pelotas, para los nenes afuera. Quizás muchos digan, ¿qué tiene de raro? Bueno, para los que vivimos posiblemente en toda Latinoamérica, quizás, no sé si hay algún país que no, algún país de Latinoamérica que no, pero para los que vivimos en Latinoamérica suele ser raro, porque vos no puedes dejar nada afuera sin que se lo lleve. Quizás en el interior, por ejemplo, Argentina, sí, en algunos pequeños pueblos seguramente, me imagino que pueden todavía dejar cosas afuera y que no nada suceda, pero bueno, esto es una ciudad mucho más poblada y, por ejemplo, allá tienen sillas. Las casas de acá son increíbles y carísimas, pero miren la vista. Me recuerda al sur argentino, la vista. No las casas, porque es otro estilo. Y por acá se camina más o menos unos 20 minutos de caminata, creo que es hasta la ciudad. Acá hay otra casa, caserón, súper cuidado, las plantas cuidadas, todo podado. Es muy, muy agradable. Y como se ven, no hay reja, la puerta es de vidrio. Bueno, atrás hay otra puerta igual, atrás de la puerta de vidrio, pero no hay reja. Digamos, la puerta de vidrio principal la podría, si alguien quisiera romper, pero evidentemente es algo que acá no sucede. También pueden ver en las casas, en varias casas, lo mismo, paquetes. Miren, yo si quiero subo sus escaleras, estoy acá nomás y me llevo el paquete. Por supuesto no lo pienso hacer ni acá ni en ningún país del mundo, ni en mi casa, pero ustedes saben que son cosas que lamentablemente suceden y acá está el paquete ahí y nadie lo va a tocar. Esas son cosas que yo admiro tanto y envidio sanamente. Me gustaría tanto vivir en un lugar en donde nadie toque lo que no es suyo y donde uno pueda estar tranquilo. Sé que siempre algo de delincuencia va a haber. No sé, quizás acá en plena ciudad más adelante, si dejas algo en el auto, quizás te puedan llegar a romper el vidrio, muy al azar porque no es lo más común. Quizás pueda suceder, pero solo eso, ¿no? Y que también está mal, pero ojalá eso fuera lo mínimo que te puede, lo máximo que te puede pasar en tu ciudad. Es muy triste cómo se vive en las ciudades últimamente y esto es tan lindo que te dan ganas de quedarte a vivir, pero no tengo la plata ni para alquilar una casa acá porque esto es muy costoso y lo vale porque es hermoso. Pero bueno, es una zona preciosa y muy segura, que es muy importante también que quede claro para este video porque estoy mostrándoles cómo es la zona en donde está ubicado el campus. Entonces, si ustedes están pensando no en venir ustedes, sino en mandar quizás a uno de sus hijos, porque muchos padres mandan a sus hijos de 14, 15, 16 años, está buenísimo que vean cómo es la zona para estar seguros y tranquilos de que a sus hijos no les va a pasar nada. Y en mi opinión, este es un lugar totalmente seguro. En mi opinión, y bueno, todos estos días que estuve acá, a la noche yo volví tarde alguna noche y no sucede absolutamente nada, no ves nada raro acá en Tarrytown. Es muy, muy seguro.
Y ya habiendo bajado un poquito la colina, las vistas son estas. Miren qué hermoso cómo se ve ahí el agua, la colina de fondo, las casas. Por ejemplo, esta otra casa, fíjense, la ventana, ahora tiene la persiana baja del otro lado, pero es de vidrio, es solo vidrio. No hay rejas. En donde yo vivo, si ustedes tienen una persiana y una ventana de vidrio, por supuesto que van a agregar una reja, porque a un ladrón no le intimida una persiana donde yo vivo. Afortunadamente acá, sí. Ok, yo creo que fueron 10 minutos hasta acá. No, ya estamos llegando al centro y creo que fueron 10 minutos. 20 serían hasta la estación de tren, me parece a mí. Sobre todo porque es en bajada, entonces va más rápido. Por ahí para volver sí tardas más. Quizás para volver desde la estación de tren es 25 minutos, no sé si media hora. Pero para ir es más rápido porque la bajada te va llevando. Y por acá empiezan a estar todos los negocios. Ahí hay un 7-Eleven. Y también si se van metiendo por las calles, que ahora vamos a entrar, hay otros negocios. Esta creo que sería como la principal, así que vamos a entrar por esta. Cherrytown es un lugar que parece sacado de una postal. Está a 1 hora en tren de Manhattan, pero la vibra es completamente distinta. Calles tranquilas, casas históricas y un centro chiquito con cafés, tiendas vintage y restaurantes que siempre están llenos. Como vemos, es una ciudad súper caminable, segura y tiene ese encanto de pueblito estadounidense que ves en las películas. Ok, vamos a caminar un poco más por la ciudad, por la parte del centro de Cherrytown, que es bastante pequeño, para que vean los negocios que hay. Es uno tras del otro. Acá tienen un teatro, por ejemplo, no sé si está abierto, ¿no? Supongo que sí. No vi gente nunca adentro, o haciendo fila o entrando. Seguimos una cuadra más, después voy a tener que subir todo esto. The Q Inn, no lo había visto, debe ser comida cubana, que está ahí enfrente. Pero acá hay otro de Bubble Tea, son todos un montón de localcitos de comida. Así que si vienen a quedarse al campus, no les va a faltar comida por lo menos. Acá hay una librería. Se pueden hacer las pestañas, las uñas, todo, tiene un salón. En fin, todo lo que puedan necesitar, yo creo que es bastante completo lo que pueden encontrar acá, comida de todo tipo. Y de la vereda de enfrente también hay otro salón de belleza, por ejemplo. Oh, esto es una heladería porque la necesito. Ok, más tarde voy a venir a la heladería. Ahí está la estación de bomberos de Cherrytown. Hoy la veo cerrada, pero el otro día estuvo abierta y vi salir un camión y todo, que iba para un incendio. Y ahora nos vamos a meter por el interior de las callecitas para ir a buscar a Sleepy Hollow. Sleepy Hollow es un pueblo vecino que está totalmente pegado a este, es como si fuera casi que un barrio, porque está a 15 minutos de acá. Así que también veo que es en bajada, va a estar complicada la vuelta, pero vamos a seguir viendo las casitas que hay por acá hasta llegar a Sleepy Hollow. Oh, miren la decoración ya para Halloween, me encanta. Ay, necesito sacar una foto. Y como veo que hay escaleras afuera, puedo asumir que... Oh, acá hay otra. Oh, wow, que no está terminada. Miren esta. Wow, qué lindo. O sea, es buenísimo porque es como lo que uno ve en las películas, no a eso me refiero con qué lindo, no que qué linda decoración de muertos, no, sino que es como estar en una película. De noche me imagino que debe estar iluminado porque vi que tenía cables. Es buenísimo, es eso, es como estar en una película, pero la estás viviendo porque aparte es un pueblo tan real. Por ahí hay otros lugares que son más para el afuera, por ejemplo Nueva York, las tiendas, todo obviamente es más para el afuera o quizás puede ser hasta turístico. De todos modos todos sabemos que ellos decoran como decoran porque realmente lo festejan, pero no sé si se entiende lo que quiero decir, que hay cosas que pueden estar puestas más para lo turístico y no tan genuinamente, pero acá es todo muy genuino, es gente real viviendo su vida normal estadounidense, entonces es como muy lindo ver eso. El otro día vi un chico, un nene, vendiendo limonada en un puestito de esos que hacen para juntar dinero y me dio mucha ternura, pero me dio vergüenza y no le compré
pero me sentí súper emocionada de ver esa escena, porque me pareció tan genuino, tan estadounidense y tan que lo veía en las películas cuando era chica sobre todo, que me conmovió. Cherrytown tiene más historia de la que parece. Fue un pueblo agrícola en la época colonial y hasta tuvo fama por producir whisky legal durante la Prohibición. Pero lo que la hizo conocida es que acá vivió Washington Irving, el escritor de la leyenda de Sleepy Hollow o la leyenda del jinete sin cabeza. De hecho, muchas casas antiguas y cementerios que inspiraron el cuento están acá cerquita. Algo curioso es que a pesar de ser chiquita, Cherrytown siempre tuvo dinero. Muchas familias adineradas de Nueva York construyeron mansiones para escapar del bullicio de la ciudad. Hoy es un mix raro: estudiante, familia, gente que trabaja en Manhattan y se viene a vivir acá porque es tranquilo y puedes hacer todo caminando. Tiene teatro, restaurantes, mucha movida cultural y en octubre se llena de turismo por todo lo relacionado a Sleepy Hollow. No es un lugar hipeado en redes, pero cuando lo conoces te sorprende. Miren esa casa que está ahí, por ejemplo. Parece normal para la zona por lo menos, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventanas tiene arriba y 4 abajo. Abajo me imagino que será un living comedor. Pero ¿cuántas habitaciones tiene? Y atrás debe tener más. Esto parece más un edificio que tiene las puertas abiertas. Si quisiéramos entrar, no voy a entrar, porque ni siquiera sé qué es y no sé si esté habitado. Un par de cuadras después llegamos a este parque que se lo ve precioso. De hecho, creo que voy a entrar, porque miren ese puente que se ve ahí. Bueno, vamos a pasar por este parque, sí, está decidido. Sigamos, este ya es en subida, así que este día, yo creo que esta noche voy a dormir muy bien. Los primeros días acá me dolieron mucho las piernas, a mí y a mi roomie también, y calculo que a todo el mundo, porque no estamos acostumbrados a subidas y bajadas. Vivimos en ciudades más llanas y acá es todo subida y bajada, todo, incluso este parque. Ahí, como ven, hay todo un sector para niños. Yo quiero llegar hasta el puente, así que voy a ir por allá. Vamos a pasar por el sector de niños. El sector de niños está separado por una reja y dice que no pueden entrar perros a esa área, lo cual me parece muy bien. Igual muchos perros veo que no hay. Solo veo uno allá paseando, tranquilo con su familia, y no veo ningún otro perro. Tampoco hay mucha gente, pero bueno, es lunes. Supongo que estarán trabajando. Voy a pasar por el puente solo por gusto, porque podría haber ido por el otro camino y hacer más rápido, pero me quiero sacar el gusto. ¿Qué es esto? No sé. Si alguien me sabe decir qué fruta es, porque es redondita. O no sé si es una fruta. Probablemente no. Bueno, no tiene mucho agua, es como un pequeño arroyito que pasa por abajo del puente. Ahí hay una pequeña caída del agua, pero está muy bonito. Saliendo del parque tenemos acá esta otra iglesia, bastante grande por lo que veo, pero parecería estar cerrada. No, allá hay una puerta, está cerrada, así que vamos a continuar para Sleepy Hollow. Acá parecería haber como un pequeño memorial, parecería, no lo sé. Sí, este es un memorial para la gente que vivió en Tarrytown y sirvió para la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, este es el homenaje de todos los que murieron de Tarrytown en la Segunda Guerra Mundial. Ahí están todos los nombres. Y el caminito de banderas. Es triste, es lindo que esté el homenaje, pero la verdad es que es triste que tengan que existir estas cosas. En Patriots Park hay un memorial en homenaje a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Es un punto muy discreto, pero con una carga emocional fuerte, que te conecta con la historia del lugar. Y esta iglesia es la iglesia de la Inmaculada Concepción. Debe ser hermosa por dentro, pero sí está cerrada. Ese lugar no sé bien qué es. Bueno, dice que es la escuela de Sleepy Hollow. Y dice Kids and Teens, it's free here.
No sé, escaneo QR no, pero yo no soy más team. Pero bueno, no sé por qué hice eso. Quizás hay un menú gratuito para los estudiantes de la escuela. Y ahí está el cartel que dice Welcome to History Sleepy Hollow. Llegamos a Sleepy Hollow. Sleepy Hollow es un pueblo pequeño, pero con un legado enorme. Como dije, acá nació la leyenda del jinete sin cabeza, una de las historias más famosas del folclore estadounidense. Hoy es un lugar súper tranquilo, rodeado de bosques, cementerios antiguos y casas históricas. Tiene esa mezcla rara entre encanto de pueblo y vibra misteriosa que hace que quieras explorar cada rincón. Y sí, en octubre explota de turismo, pero fuera de temporada es ideal para caminar y descubrirlo sin tanta gente. Hay una escuela acá, entonces todo el tiempo pasan los buses, los clásicos buses estadounidenses, pero un poquito más chiquitos. Quizás en ciudades más grandes los he visto más grandes los buses y acá los vi chiquititos, acorde a la cantidad de niños del pueblo, me imagino. Este pueblo tiene identidad propia, y gran parte de eso se debe a quien ya mencioné, Washington Irving, quien inspirándose en estos paisajes y en relatos locales, creó la historia del jinete sin cabeza. Acá todo tiene un toque de misterio, los cementerios, los bosques, las mansiones antiguas y hasta el río al atardecer. En temporada alta se llena de eventos, tours y festivales relacionados a la leyenda, y llegan miles de visitantes de Nueva York para vivir la experiencia. Pero más allá del marketing de Halloween, Sleepy Hollow es un lugar que sorprende por su tranquilidad, su arquitectura y su naturaleza. Es un destino que te permite relajarte y al mismo tiempo sentir que estás caminando dentro de una historia. Hay una iglesia coreana, así que me imagino que debe ser un pueblo que debe tener muchos residentes coreanos. Sleepy Hollow es un pueblo con una mezcla cultural sorprendente gracias a años de inmigración y diversidad de comunidades. Esa pluralidad se ve reflejada hasta en sus lugares de culto. Por eso conviven iglesias históricas, iglesias católicas y también una iglesia coreana. Muchos inmigrantes coreanos o descendientes de coreanos eligieron esta zona para vivir y la iglesia nació para darles un espacio religioso y comunitario propio. Como siempre me gusta avisarles, hice algunas cuadras para ir al cementerio de Sleepy Hollow, que no es el cementerio de Sleepy Hollow, porque hay otro más adelante. En realidad es una iglesia de Sleepy Hollow que tiene cementerio adentro, según entiendo. Se llama Old Dutch Church of Sleepy Hollow. Entiendo que es porque los Dutch son los que conquistaron este territorio primero. Entonces probablemente sea una iglesia que está desde esa época. No alcanzo a leer el año, creo que dice 1685. Ahora lo vamos a chequear. Estoy esperando el semáforo para cruzar. Y lo que me gusta avisarles es que en esta parte donde estoy no tengo internet. Me quedé sin internet. Justo estaba hablando, estaba teniendo que hacer algo importante en la aplicación del campus y me quedé sin internet, pero bueno, no voy a volver a la ciudad para hacer eso, voy a esperar un ratito. Pero me gusta avisarles porque es importante que sepan que se pueden quedar sin internet en esta zona. Y esta es la iglesia. 1685 dice el cartel. Afuera hay una tienda donde pueden comprar todo sobre el jinete sin cabeza. Y bueno, vamos a entrar. Creería que es gratuito. No vi nada. Ni siquiera sé si está bien que esté entrando, pero bueno, yo entré. Vi una puerta y entré. No vi ninguna indicación. Creo que decía nada más que cierra a las 4:30. El cartel dice que hay que respetar porque es un cementerio privado y que no es un parque público, que bueno, que no fumes, que no hagas picnic, que la visita es de 8 a 4:30. Y obviamente que tengas respeto, es un cementerio. Así que con el mayor de los respetos vamos a ver este cementerio. Esta es la Old Dutch Church of Sleepy Hollow, fundada en 1685. Es uno de los edificios más antiguos de la región y su cementerio está lleno de lápidas históricas que cuentan la vida de quienes habitaron esta zona desde la época colonial. Este lugar fue una inspiración directa para Washington Irving cuando escribió la leyenda de Sleepy Hollow. Y todavía conserva esa atmósfera inquietante con caminos estrechos, árboles enormes y tumbas centenarias. Por acá se entra al cementerio, son todas lápidas, pero estas lápidas, por ejemplo, no dicen nada. Acá están enterradas familias que moldearon la historia local, desde granjeros, soldados, hasta figuras importantes de la época colonial. Lo más interesante es que todavía se pueden leer muchas de las inscripciones originales, aunque estén desgastadas por más de 3 siglos de clima, guerras y tiempo.
Entiendo que esto es una bóveda de, no lo sé, la familia Dubois quizás. Y bueno, es bastante tenebroso porque bueno, la reja está bien, pero adentro hay la puerta como entreabierta. Ay, me da miedo acercarme ahí está, sí, ahí veo. Como pueden ver, el interior está muy lleno de hojas que son del otoño, con lo cual son de hace mucho tiempo, porque ahora no hay hojas de otoño, todavía no llegó el otoño. Hay muchas telarañas también. Y ahí, no sé si pueden ver, se ven los nichos en la pared. Creo que ahí lo van a poder ver. Ahí. Pero los nombres no son Dubois, no sé bien qué será Dubois. Allá atrás se ven como más nichos, pero como si estuvieran vacíos. Bueno, no quiero seguir hablando adentro de la bóveda. Fuerte. Es enorme, también es su subida. Hasta ahora recorrí toda esta parte, obviamente no uno por uno, pero vine desde allá hasta acá. Voy a recorrer un poquito más y ya volvemos. En este cementerio forman parte personajes reales que inspiraron a Irving y dieron origen a la mitología del jinete sin cabeza. Caminar por acá es meterse en el mundo que el autor transformó en leyenda, mezclando historia, superstición y el paisaje natural del Hudson. No creo que se vea en la cámara, pero hay toda una súper telaraña atravesada ahí, que menos mal que la vi, porque no me la sacaba más y me la llevaba puesta. Creo que es solo en esa parte. Si paso por acá, creo que estoy segura. ¿Se llega a ver? No. Voy a acercarlo, pero yo creo que no se ve. No hay nada acá. Bueno, solo un poquito más y ya volvemos, pero es muy grande. Sigue todo por allá. Wow, es enorme. Es realmente muy grande. No sé si me estaré perdiendo algo importante. Tal vez algún monumento. Pero es demasiado grande para ir hasta el fondo de todo. La Old Dutch Church fue construida por colonos holandeses y durante sus primeros años funcionaba no solo como templo, sino también como punto de encuentro comunitario. Su cementerio es anterior a Estados Unidos como país y guarda historias de la guerra de independencia, epidemias y familias que vivieron acá durante generaciones. Washington Irving conocía este lugar y lo usó como escenario central para su cuento. La leyenda del jinete sin cabeza mezcló relatos populares, supersticiones locales y la atmósfera de este cementerio que en ese entonces estaba rodeado de bosques oscuros. Hoy es un sitio histórico nacional visitado por fans de la literatura, turistas y amantes de lo paranormal. Hay relatos de apariciones, ruidos extraños y sombras que se mueven entre las tumbas, pero más allá del mito es un pedazo vivo de la historia colonial estadounidense, preservado con muchísimo cuidado. Terminé la visita en la iglesia del cementerio. En realidad la iglesia no entré, solo el cementerio. Cuando salí no pude evitar comprar un par de recuerditos porque más allá del cementerio este es el pueblo de la leyenda del jinete sin cabeza. Así que bueno, me llevé un par de recuerditos. Está bastante caro. Compré un imán, $8. Igual $8 hasta ahora son lo más barato que vi imanes en cualquier lado. Compré un llavero para mi novio a $9. Así que bastante carito todo. Pero bueno, ahora estoy tratando de volver. Vamos a ver si vemos algo más en Sleepy Hollow o no. Va a depender de si me pierdo o no. Si me pierdo vamos a ver un montón de cosas más. Si logro encontrar el camino porque no me anda internet, no vamos a ver mucho más. Tarrytown y Sleepy Hollow son una escapada ideal desde Nueva York. Cerca, fáciles de recorrer y con mucha historia para contar. Tenés naturaleza, arquitectura, cultura y ese toque misterioso que los hace únicos. Si buscas algo distinto a lo típico de Manhattan, estos pueblos son una gran opción para pasar el día. Espero que les haya gustado este video. Cuéntenme qué les pareció, si les pareció una zona segura, si les gustaría venir a conocer, ya sea porque van a ir a IF o porque van a estar en Nueva York. Recuerden que están en tren a 1 hora en Nueva York desde Grand Central Terminal. Si ustedes quieren venir a recorrer Tarrytown y caminar 15 minutos más y conocer Sleepy Hollow. Así que bueno, me encantaría leer qué les pareció, si les gustó el video y todo lo que me quieran decir ahí abajo en la cajita de comentarios, con buena onda, con respeto, con amor y con cariño. Y pónganle un me gusta con la manito y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. Y será hasta un próximo videito. Adiós.